Número 8. ¿Quién es Satanás? En la fe cristiana, el diablo se conoce típicamente como Satanás y a veces como Lucifer, que era su nombre original antes de la caída en desgracia. Representa la personificación del mal y es un ángel caído que se rebeló contra Dios en un intento de volverse su igual. A menudo se considera que Satanás es la serpiente que tentó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido en el jardín del Edén, y a veces se simboliza como una serpiente. Ha sido representado de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia y a menudo se lo representa en una combinación antiestética de rasgos de carnero, cerdo y cabra. Existen algunas variaciones en las creencias que rodean al diablo entre las diferentes ramas de la corriente principal del cristianismo, pero en términos generales representa la antítesis de la verdad y el principal oponente de Dios. Se le culpa por tentar a la gente a cometer pecados y hacer cosas que violan su fe. Satanás no es más poderoso que Dios. La única razón por la que se sale con la suya, con las cosas que hace, es porque Dios no siempre evita que sucedan las cosas malas y a menudo elige no interferir con las malas acciones de Satanás. Mientras que la mayoría de las versiones occidentales del cristianismo enseñan que el diablo peca deliberadamente, la fe ortodoxa oriental cree que pecar es una debilidad ineludible y una forma de egoísmo a través de la cual el diablo creó la muerte. Algunos cristianos, pero no todos, creen que Satanás vive en el infierno. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el infierno y punto. Sus enseñanzas dictan que Satanás influye en las naciones, los individuos y las organizaciones, y que su trabajo no es castigar a los malvados, sino tratar de desviar a las personas del camino de la justicia. Número 7. Antiguo Testamento. El libro que los cristianos refieren como Antiguo Testamento se basa en la Biblia hebrea. Representa al diablo más como una molestia y un adversario en lugar de un antagonista persistente. En el libro del Génesis, una serpiente tienta a Eva a comer del fruto de un árbol prohibido en el jardín del Edén. Es el único árbol prohibido de muchos de los que Adán y Eva pueden comer, y la decisión de Eva de recoger frutos de él tuvo consecuencias eternas. La convirtió a ella y a Adán de seres perfectos con vida eterna en meros mortales que eventualmente morirían, y vino junto con muchas otras consecuencias. La serpiente que tentó a Eva se ha asociado durante mucho tiempo con Satanás en el cristianismo, y el consejo del diablo se alude vagamente unas cuantas veces en otras partes del Antiguo Testamento, pero como señaló la periodista de National Geographic Marina Montesano en 2018, muchos expertos creen que la historia es anterior al concepto del diablo. No es hasta los libros de Isaías y Ezequiel que se menciona la caída de Lucifer, razón por la cual algunos teólogos descartan la idea de que los escritores del Génesis vieron a Satanás como el oponente directo de Dios. Número 6. El Nuevo Testamento. Satanás se convierte en una fuerza activa del mal en el Nuevo Testamento, que es una continuación cristiana del Antiguo Testamento. En estos libros, donde la personalidad del diablo comienza a tomar forma, convirtiéndolo más en un personaje específico que en una vaga presencia que desorienta a las personas a través de la tentación. En Mateo capítulo 4, versículo 9, Satanás tienta a Jesús para que abandone su misión diciéndole: «Póstrense y admírenme». La primera epístola de Pedro contiene una advertencia de precaución para ser disciplinado y describe al diablo como un adversario rugiente, como un león, afirmando además que está constantemente al acecho buscando a alguien a quien devorar. Satanás continúa evolucionando a lo largo del Nuevo Testamento. Para el libro final, el Apocalipsis, su papel se centró más específicamente en desafiar y tratar de derrocar a Dios y el cielo. Es casi como si hubiera dos demonios diferentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su vínculo entre sí se puede encontrar en una traducción del siglo IV de la Biblia hebrea al latín conocida como la Vulgata. Es en esta traducción, en el Evangelio de Lucas, que se describe a Satanás como un ángel llamado Lucifer, cuya caída del cielo fue como un relámpago. Durante la Alta Edad Media, los escritores desarrollarían aún más este concepto, así como la idea de Satanás como un villano feroz que tiene la intención de destruir a cualquier cosa divina. Número 5. El número de la bestia. Lo más probable es que hayas oído hablar del número 666, que tiene algo que ver con el diablo, pero mucha gente sabe poco sobre sus orígenes. El libro del Apocalipsis se refiere al número 666 como el número de la bestia. A veces también se le llama la marca y se considera ampliamente como un símbolo del anticristo. Se debate su significado y algunos creen que es un mensaje codificado. El pasaje real, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcula el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666».
Una interpretación afirma que la bestia era una criatura malvada y fea que el autor del Apocalipsis vio en un sueño. Era capaz de realizar milagros, pero estos hechos tenían un costo. El ser exigió que todos fueran marcados con el fin de comprar y vender cualquier cosa, y cualquiera que se negara a adorar a la bestia sería asesinado. Los primeros cristianos escribieron en griego y cada letra del alfabeto se correspondía a un número. En una práctica de codificación única llamada isopsefi, un lector podía identificar palabras con conexiones ocultas sumando el total numérico de todas las letras de una palabra y encontrando otras palabras o grupos de palabras con valores correspondientes. Se pensó que las palabras que hallaron, que eran numéricamente iguales entre sí, tenían un tipo de conexión especial. Muchos teólogos creen que 666 se expresa como una isopsefia en Apocalipsis, aunque algunos manuscritos antiguos expresan el número como 616. Pero no todo el mundo está convencido de que el 666 era una isosefia. En el libro Revelation, The Spirit Speaks to the Church, el profesor de teología bíblica James M. Hamilton piensa que hay una poderosa repetición del número 6. También describe el número 7 como un símbolo de plenitud y perfección. En su opinión, si Jesús tuviera un número, sería 777. Por otro lado, Hamilton ve el número 666 como una imitación barata de Jesús y como una advertencia en el libro del Apocalipsis para que la gente preste atención a su engaño. Por ejemplo, lo que él llama falsos cristos incluía a personas como el emperador Nerón, así como personas modernas que representan una desviación rebelde del camino de Dios. Otros eruditos también han interpretado el 666 como una referencia directa a Nerón. Hamilton advirtió contra la participación en culturas que fomentan la adoración de dioses falsos y aquellas que desalientan las enseñanzas de la Biblia. Número 4. Satanás durante la Edad Media. Una de las representaciones históricamente más famosas de Satanás se encuentra en el poema Paradise Lost de John Milton de 1677. Describe al diablo como un ángel llamado Lucifer, que pasó a ser el más hermoso de todos los ángeles, a ser el mayor enemigo de Dios y del hombre. Lucifer se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, además de establecer a Satanás como un enemigo de la humanidad y el Padre Celestial. El poema de Milton contribuyó en gran medida a la imagen del diablo como tentador del pecado. Si bien esta idea tiene sus raíces en pasajes bíblicos, la Biblia cristiana menciona a Satanás mucho menos de lo que se podría pensar. Solo hay un puñado de versos con el nombre del diablo, y ninguno de ellos entra en el nivel de detalle que lo hacen las representaciones posteriores, incluso cuando se trata de la aparición de Satanás. La imagen del diablo se transformó rápidamente durante la Edad Media. Fue durante este tiempo que adquirió una apariencia notablemente más demoníaca, que incluía rasgos animales influenciados por elementos de religiones anteriores. Otra obra literaria influyente, El Infierno de Dante, ayudó a dar forma a la imagen más detallada tanto del diablo como de las profundidades del infierno donde vive. Publicado en el siglo XIV, describió a Satanás como un ser alado, con alas sin pelo parecidas a las de un murciélago, 3 caras, cada una con dientes crujientes. Esto es solo un ejemplo de cómo la apariencia del diablo evolucionó para tener un aspecto más vicioso. El papel y el carácter de Satanás también cambiaron durante este periodo. Al igual que el Antiguo Testamento, en la Alta Edad Media, Satanás era más un adversario de Dios que un enemigo activo. La noción de que él es un personaje persistentemente agresivo, que tiene la intención de atormentar y destruir almas, surgió un poco más tarde. El miedo de la gente al diablo creció junto con esta imagen transformadora, aumentando así la influencia que tenía en la población en general. El período oscuro que experimentó Inglaterra durante el siglo XIV solo pareció agregar credibilidad al concepto de Satanás como un ávido malhechor, en lugar de un espectador diabólico pero pasivo. Número 3. Belcebú como Satanás. El Antiguo Testamento nombra a una deidad cananea llamada Belcebú, cuyo nombre se traduce como el Señor de las Moscas, aunque se debate el significado real del nombre. Belcebú se describe en el Libro de los Reyes como un ídolo falso que los hebreos deben evitar. Fue adorado por un antiguo grupo de personas llamados los filisteos, que vivieron a lo largo de la costa sur de Canaán, desde el siglo XII a.C. hasta principios del siglo VII después de Cristo. Algunos creen que Belcebú tenía algún tipo de conexión con los cultos dedicados a las moscas, así como las moscas se consideran criaturas sucias hoy en día que se alimentan de excrementos y basura, también se las consideraba sucias en la antigüedad. En un texto que se remonta al reino ugarítico que alguna vez existió en la actual Siria, las moscas expulsadas de Belcebú se rastrean como la fuente de una enfermedad de una persona. Otra interpretación de textos antiguos atribuye a Belcebú como un montón de excrementos y a sus seguidores como moscas. En fuentes cristianas, Belcebú es otro nombre para
a Satanás. También es uno de los 7 príncipes del infierno. Un libro sobre demonología llamado Dictionnaire Infernal describe a Belcebú como capaz de volar. En el testamento de Salomón, un príncipe de los demonios llamado Belcebú afirma ser un antiguo ángel del cielo. Esto ayudó a que surgiera la idea de que Belcebú y Lucifer son el mismo ser, y que se convirtió en Satanás como un ángel caído. El nombre Belcebú aparece numerosas veces a lo largo del Nuevo Testamento, incluso en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Belcebú finalmente se usa como un sustituto de Satanás, pero parece describir el mismo personaje o concepto o uno similar, y a veces se usan indistintamente. Pero en algunos casos Belcebú fue descrito como una entidad diferente del diablo, e incluso como un adversario que lideró una revuelta exitosa contra Satanás. El ocultista del siglo XVI, Johann Weyer, describió a Belcebú como el principal lugarteniente de Lucifer y el emperador del infierno. Es uno de los 3 ángeles caídos prominentes, y los otros 2 se llaman Lucifer y Leviatán. Belcebú representó diferentes pecados para diferentes teólogos y escritores religiosos a lo largo de los siglos. Algunos, como el exorcista del siglo XVII, Sebastián Michaelis, lo asociaron con el orgullo, mientras que otros, incluido el obispo y teólogo alemán Peter Binsfeld, etiquetaron a Belcebú como el demonio de la glotonería. También se ha culpado de numerosos casos sospechosos de posesión demoníaca a lo largo de la historia, que se remontan al siglo XVII, incluidos algunos de los supuestos eventos que condujeron a los juicios de las brujas de Salem. Número 2. El séquito de Satanás. La mayoría de las versiones conocidas de Satanás no lo colocan solo en el infierno. No es alguien que actúa puramente solo. Está en compañía de otras personas de ideas afines, incluidos espíritus malignos y sirvientes. Como cuenta la historia del Apocalipsis, cuando Satanás cayó del cielo, no cayó solo. De hecho, las escrituras afirman que 1/3 de los ángeles lo siguieron, y ahora son una red de demonios, lo que ayuda a lograr los malos propósitos. Los demonios llevan a cabo malas acciones de Satanás en el mundo mortal. Esta sombría tareas incluyen tentar a los humanos para que cometan pecados y aterrorizar a la gente. El término demonio tiene sus raíces en la palabra griega daimon, que significa espíritu o guía, y para todos los efectos un demonio es un guía espiritual, pero uno que lleva a las personas a hacer cosas malas y cruzarse al lado oscuro, en lugar de obedecer los caminos de Dios y vivir un estilo de vida respetable y saludable. Peter Lombard, un teólogo escolástico y obispo de París de 1159, creía que todos los ángeles fueron creados originalmente como buenos espíritus. Sin embargo, cuando se les dio el libre albedrío para decidir lo que querían defender, algunos eligieron el amor y fueron recompensados por Dios con su gracia, pero otros de ellos eligieron el pecado y en consecuencia se transformaron en demonios, los cuales servirían a Satanás. Número 1. Satanás y la brujería. A lo largo de la historia, la brujería ha sido referida ocasionalmente como la obra del diablo. La brujería ha existido durante miles de años y no estuvo directamente asociada con Satanás hasta el siglo XV. Antes de eso, los conceptos espirituales sobre lo desconocido y otros aspectos del misticismo no se consideran estrictamente buenos o malos, sino una combinación de ambos. El concepto de brujería como forma de adoración demoníaca o satánica tomó forma durante la Edad Media. Fue un periodo histórico particularmente paranoico plagado de enfermedades, persecuciones o guerras santas. En su búsqueda de explicaciones de por qué sucedían ciertas cosas, la gente se apresuraba a culpar al mal y junto con él a personas a las que se acusaba de practicar rituales religiosos nocivos. La brujería fue etiquetada como un acto malvado en las iglesias cristianas de toda Europa. Ya en el siglo XIII, las propias brujas eran vistas como sirvientas de Satanás que realizaban su trabajo sucio en la tierra. Por retrógrados que parezcan, estos puntos de vista irónicamente tomaron forma durante la época en la que las personas tenían mayor acceso a textos bíblicos. Los plebeyos también se están volviendo más alfabetizados en un momento en que la lectura y la escritura estaban restringidas en gran mayoría a las clases más privilegiadas. Algunas de las opiniones dañinas que desarrollaron las personas resultaron directamente de sus interpretaciones de primera mano de la Biblia. Lo que estaba ocurriendo entre las masas por primera vez en la historia. Tomaron personajes sobre el mal y Satanás y los aplicaron a situaciones cotidianas y en algunos casos se apresuraron a culpar de los percances mortales a la mala conducta espiritual. Culpar a la brujería del comportamiento de alguien también facilitó convenientemente desterrarlos de la iglesia, especialmente porque los fieles rápidamente creyeron estas acusaciones. En ese momento la religión cristiana estaba plagada de histeria y era mucho más probable que las personas adoptaran un enfoque más vale prevenir que lamentar ante las acusaciones contra uno de los suyos por brujería, en lugar de darle a la persona el beneficio de la duda. En consecuencia, muchas personas inocentes fueron encarceladas, torturadas y ejecutadas tanto en Europa como en el Nuevo Mundo.
Gracias por ver el video. ¿Quién crees personalmente que es Satanás? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.